Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del curso Grupos de Galois y Grupos de, de Fundamentales. Fundamentales, perdón. Adelante, Rogelio, gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Aquí de regreso. Entonces, vamos a continuar con lo que nos quedamos ayer. Vamos a dar un repaso rápido de lo que vimos ayer del grupo fundamental y de hecho insisto en que esto es un repaso de teoría de Galois para los que ya lo han estudiado y refrescarles un poco la memoria y para los que no han estudiado, entonces que traten de encontrar las ideas generales. Insisto en que voy a procurar nada más poner definiciones y como presentar las ideas y no tanto las demostraciones de los hechos, porque si no, pues se convertiría en un curso de Galois, de teoría de Galois clásica pues no es el objetivo, ¿no? Queremos llegar a ver lo del grupo fundamental y la relación. Entonces, por lo pronto, vamos a ver eso. Entonces, ayer habían preguntado sobre algunas bibliografías. Ya les puse una liga ahí en el chat donde pueden acceder a este documento, a estas slides y donde está la referencia, la bibliografía que pueden ustedes consultar. Hay en particular un par de libros bueno, por ejemplo, este de Grothendieck, que es el documento, digamos, original, donde ustedes pueden encontrar esta discusión sobre los grupos, la teoría de Galois de Grothendieck, que es un texto avanzado, por supuesto requiere saber geometría algebraica, pero si no está, por ejemplo, este texto de Galois Groups and Fundamental Groups y el otro que les había dicho, el de Boxo, ¿verdad? Este que está aquí arriba. Entonces ustedes los pueden consultar. Al menos no sé si los pueden conseguir en línea, probablemente los pueden conseguir en línea, si no en su biblioteca, seguramente estará por ahí. Y hay varios, puse otras referencias. Por ejemplo, para las cosas de topología que vamos a estudiar, pues se pueden agarrar su libro de topología básica que contenga algo de topología algebraica, el grupo fundamental, el que quieran. Y para sus cosas de álgebra, pues el Lang de álgebra. O si quieren estudiar algo de teoría de Galois, que yo le recomiendo el Lang de álgebra, que ahí está, pero también les podría recomendar el Morandi, no lo puse aquí, pero es otro libro que me gusta. O su libro de teoría de Galois de preferencia, no importa. Entonces, rápidamente regresamos a lo que estábamos viendo ayer. Habíamos considerado una extensión L sobre K, ¿verdad? Entonces, recuerden que qué es lo que quiere decir esto de la selección. Lo digo rápidamente porque alguien preguntó que si podía explicar un poco más acerca de las extensiones. Bueno, esto es muy fácil. La idea es que si yo tengo, por ejemplo, los números racionales están adentro de los números reales, pero no nada más están adentro de los números reales como conjunto. De hecho, los números racionales es el subcampo de los reales. Y esto les digo porque, por ejemplo, Z2 yo lo podría ver como adentro de los racionales, bueno, el Z2 identificado como el 0,1, pues yo como subconjunto está dentro de los racionales, pero ojo que no es una inclusión de campos. Entonces, cuando yo estoy refiriéndome a esta notación que está aquí de L de K, quiere decir que L es una extensión de K, es decir, que K está adentro de L, ¿sí? Como campos, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí K adentro de L como campos. Entonces, nada más para hacer la aclaración, porque alguien por ahí había preguntado. Eso es lo que está pasando. Entonces, LK es una extensión de K como campo. Y habíamos dicho que un elemento es algebraico sobre K si existe un polinomio no cero, gracias por la aclaración, de tal manera que f de alfa es igual a cero. La extensión es algebraica si todo elemento es algebraico sobre K. Entonces, eso es lo que nos va a interesar por lo pronto, los elementos algebraicos de una extensión y poder distinguirlos, ¿no? Habíamos considerado un elemento algebraico y entonces, déjame señalar, entonces es un elemento algebraico y vamos a considerar este conjunto que es un ideal, para los que es un ideal del nido de polinomios, que está formado por todos los polinomios que se anulan precisamente en ese elemento, en el elemento alfa. Este es un conjunto y queremos entender más o menos cómo es este conjunto. Habíamos visto que este conjunto es no vacío, pues al menos el cero está ahí, ¿verdad? Siempre es el cero como polinomio, es un cero que se anula en alfa, pero de hecho lo que queremos es que i sea distinto del cero, es un ideal más grande. ¿Y por qué es distinto del cero? Simplemente porque alfa es un elemento algebraico y por definición entonces existe un polinomio no cero que se anula en ese. Entonces, por definición existe este ideal es no cero. Entonces, como este ideal es no cero, me puedo fijar en el polinomio de grado mínimo, o en los polinomios de grado mínimo que están aquí. Entre todos los polinomios de grado mínimo que aparecen aquí, habrá uno que sea mónico, ¿verdad?
Y entonces, ese polinomio mónico es único y ese es el que vamos a llamar el polinomio mínimo, ¿verdad? El polinomio mínimo del elemento alfa. Por cierto, si alguien tiene alguna duda, pueden preguntar en el chat y me preguntan ya, los moderadores nos ayudarán a que me hagan la pregunta, ¿ok? Entonces este polinomio mónico irreducible, ¿verdad? Es irreducible, resulta ser irreducible, se llama el polinomio mínimo y en general lo vamos a denotar por P de alfa o simplemente P subíndice alfa o simplemente P de X en el caso de que no haya una confusión al respecto. Y en este caso es un resultado más o menos fácil de demostrar utilizando el algoritmo de la división, ver que este conjunto, que este I es en realidad el ideal generado por el polinomio mínimo P de alfa. Lo pueden pensar, si no saben de ideales, lo pueden pensar como que I es un grupo con la suma, bueno, como grupo está generado también por un solo elemento, aunque bueno, aquí en el ideal tiene un poco más de estructura, y bueno, más bien como ideal está generado por un elemento y la estructura es que yo también puedo multiplicar por elementos de afuera, ¿no? Entonces, es decir, lo que les quería decir es que este conjunto es en realidad el conjunto de todos los múltiplos de P de alfa. O sea, cualquier polinomio f que se anula en alfa es un múltiplo del polinomio mínimo. Es una consecuencia del algoritmo de la división que se cumple para polinomios. ¿Ok? Es un ideal principal. Y entonces ahora queríamos ver la estructura de álgebra cuando yo tomo una extensión. Si yo considero una extensión normal, ¿verdad? Entonces yo tengo K aquí y tengo L su extensión. Entonces K está adentro de L, es un subcampo, está adentro de L. Entonces yo puedo multiplicar a los elementos de L, los puedo multiplicar por elementos de K. Y esto me da nuevamente un elemento en L. Y entonces eso hace de L una K álgebra, es lo que estoy explicando allá arriba. Ok. Entonces con esa multiplicación. Bien. Eh, Entonces, como en particular es un espacio vectorial, ¿verdad? Si yo tengo la extensión es un espacio vectorial sobre K, la multiplicación hace de L un espacio vectorial, entonces puedo hablar de la dimensión de L como espacio vectorial sobre K, como un K espacio vectorial, y entonces inventamos un símbolo para denotar esa dimensión, y esa dimensión pues es el simbolito clásico, que ya estamos aquí acostumbrados a trabajar. Están viendo otra diapositiva, están viendo la misma diapositiva que yo. Esta es. Aquí está, ¿no? Ok. Y entonces si esta extensión, decimos que esta extensión es finita, si la dimensión es finita, como hemos visto ayer. Entonces otro punto es que L puede ser generada como K-álgebra, y de hecho más que como K-álgebra, como campo sobre K. Si puede ser generada como campo sobre K, alfa 1, 2 hasta alfa M elementos en L. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente que yo puedo pensar en este símbolo que está aquí, K de alfa 1, K alfa M, como el subcampo de L más pequeño que contiene acá y que contiene a todos estos elementos alfa 1, alfa 2 hasta alfa M en L. ¿Sí? Entonces me fijo en el campo más pequeño, el subcampo de L más pequeño que contiene acá y a todos estos elementos. Eso es lo que quiere decir que sea generado como álgebra, más o menos, ¿no? Digamos, en este caso así lo podemos entender. Y entonces se denota así, es el campo generado por alfa 1 hasta alfa m. A lo mejor, para los que nunca han visto este tipo de cosas, a lo mejor vale la pena hacer algún ejemplo. Si yo me tomo los racionales y yo me tomo, por ejemplo, la raíz de 2 que está contenido en los números reales, ¿verdad? La raíz de 2 es un número real. Entonces, R es una extensión de los racionales y entonces ahora me puedo fijar en Q raíz de 2. O sea, ¿quién es el campo más pequeño, el subcampo de los reales más pequeño que contiene a los racionales y a raíz de 2? Y ustedes fácilmente van a poder ver que esto es el conjunto de todos los números reales de la forma A más B raíz de 2, de tal manera que tanto A como B son números reales, ¿verdad? Entonces, este es un campo. Y análogamente, si yo me tomo ahora I en los números complejos, yo tengo que los racionales es un subcampo de los números complejos, ¿verdad? Aquí se denota así. Y entonces puedo considerar los números gaussianos, que se nota por QI, que son ni más ni menos el subcampo de los números complejos más pequeño que contiene tanto a los racionales como el número I, y análogamente, esto es el conjunto, se puede ver como el conjunto de todos los elementos de la forma A más BI, de tal manera que tanto A como B
están contenidos en los números racionales. ¿Sí? Estos son nada más algunos ejemplos, pero por supuesto que no son los únicos ejemplos. Habrá más ejemplos. Estas son extensiones de grado 2. Si yo me tomo ahora un campo finito, FP, ¿sí? Entonces yo me puedo tomar ahora el campo finito, el campo de funciones racionales en la variable t, es decir, son todos los cocientes de polinomios. Entonces yo tengo que FP está aquí adentro, y en este caso esta extensión es una extensión de grado infinito, ¿verdad? No hay si yo puedo ver que los elementos t, t cuadrada, t cúbica, etcétera, son linealmente independientes sobre FP, entonces en particular tengo que esta es una extensión de grado infinito. No así, cuando yo me tomo Q raíz de 2, Q raíz de 2, y si me pregunto cuál es la extensión, cuál es el grado de la extensión, pues esta sería 2. Como espacio vectorial, Q raíz de 2 está generado por el 1 y por raíz de 2. Esta sería una base de este espacio vectorial, entonces por lo tanto tiene dimensión 2. Recuerden que Q raíz de 2 son todos los elementos de la forma A más B raíz de 2. Ok, entonces ya pueden ir pensando en esto, esa es la idea. Tengo campos uno dentro del otro y me estoy fijando en la dimensión. Ok. Entonces, si alfa es un elemento algebraico, entonces me puedo fijar en el campo generado por ese único elemento, que sería K de alfa, que es un subcampo de L, y en este caso no es difícil demostrar que este campo, que es generado por este único elemento, resulta ser isomorfo al anillo de polinomios módulo el ideal generado por el polinomio mínimo de ese elemento alfa. Este conjunto, K de X eh, módulo del ideal, pues es el mismo cociente, digamos, en teoría de grupos, si es que no han estudiado teoría de anillos, son las clases de equivalencia de polinomios, donde yo digo que dos polinomios están relacionados, si su diferencia resulta ser un múltiplo de P al alfa, ¿no? P al alfa por un H, un múltiplo polinomial de P al alfa por H. Entonces aquí claramente vemos que, por ejemplo, el polinomio P alfa, pues es la clase del cero, como siempre, como debería de ser. Entonces, si yo tengo una expresión claramente para mi polinomio P de alfa, por ejemplo, si P de alfa es x a la n por a1x a la n menos 1, etcétera, hasta a cero. Entonces aquí yo veo que hay una relación en las potencias de n, ¿verdad? X a la n, como el p al n al alfa está en la clase de cero, entonces quisiera decir que el polinomio x a la n, digamos, es equivalente a menos todo el polinomio este que está aquí, a 0 más a1x, etcétera, más, perdón, la 1 lo está multiplicado por la x, entonces sería a1x por a1x a la n menos 1, más, etcétera, hasta a 0. Y eso quiere decir que como estos son equivalentes, cada vez que yo tengo un polinomio una potencia más grande de n, la voy a poder intercambiar por su parte equivalente. ¿Sí? Entonces, si la puedo intercambiar por su parte equivalente, no es difícil darse cuenta que este polinomio, este anillo de cocientes, realmente tiene una base que está generada por el 1, por el x, por x cuadrada, y hasta x a la n menos 1, donde n es el grado del polinomio mínimo, ¿verdad? Es el grado de p alfa de x. Y entonces así claramente vemos que este espacio vectorial, que es k de alfa, tiene dimensión. O sea, yo lo que estoy diciendo y lo que voy a decir en un segundo es que el grado de esta extensión pues es exactamente lo mismo que el grado del polinomio p al alfa. Ok, rápidamente, como una aclaración y una observación de las cosas que estamos diciendo. Bien. ¿Sí? Este isomorfismo que estamos aquí encontrando se obtiene a partir del morfismo de evaluación. Yo tengo el anillo de polinomios en una variable y tengo el campo generado por alfa, entonces tengo un homomorfismo que manda x a alfa, queda determinado por cuál es lo que está haciéndole alfa, o bien lo puedo escribir como a todo polinomio f de x lo mando a su evaluación en alfa. Es fácil ver que este es un homomorfismo de anillos, donde este es un campo en particular, pues un homomorfismo de anillos, cada x es un anillo, y el núcleo de este homomorfismo es justamente el conjunto de todos los ideales, o de todos los polinomios que se anulan en alfa, es el conjunto I, que como ya habíamos visto, era ni más ni menos este ideal, o sea, el conjunto de todos los polinomios que son múltiplos del polinomio mínimo, y de ahí, por los teoremas de isomorfismo, que tengo este isomorfismo que está aquí. Bien.
Entonces espero que hasta ahora todo esté claro. Entonces ahora vamos a considerar L una extensión algebraica y alfa algebraico sobre K. Entonces KdX es una extensión finita con el grado igual al grado del polinomio de Miguel. Ya se los había platicado, me adelanté un poquito. Entonces aquí tenemos una proposición súper interesante que básicamente lo que me está diciendo es que cómo calcular los grados de la extensión. Si yo tengo una torre de campos, aquí yo lo que estoy teniendo es que L es una extensión de M y M es una extensión de K. Entonces aquí, por lo tanto, L es una extensión de K, ¿no? Tengo esta situación, entonces lo podría dibujar así como L, está M y aquí está K y tengo las inclusiones respectivas. Entonces, lo que me está diciendo esta cosa es que si yo quiero calcular el grado de la extensión de L a M, que sería el grado de la extensión de L a K, este grado de la extensión, pues lo puedo calcular fácilmente con esta regla multiplicativa. Es decir, primero calcúlate el grado de L a M y luego calcúlate el grado de M a K. Y si yo multiplico estas dos extensiones, me queda el que está aquí. Y este es nuevamente un ejercicio fácil de álgebra lineal. Si ustedes esto lo consideran como espacios vectoriales con la propiedad de que puedo multiplicar los elementos de la base, pues ustedes van a ver que si me tomo una base de esta parte y una base de esta parte y hago las sustituciones necesarias, obtengo que el producto de las bases es ni más ni menos una base de este espacio. Y por eso es que tengo esta propiedad multiplicativa. Bueno, como ideas rápidas para que puedan completar ustedes los detalles de este. Ok, entonces decimos, es una definición de la cerradura algebraica, entonces un campo es algebraicamente cerrado si no tiene extensiones algebraicas que sean distintas de sí misma. Entonces ya habíamos visto que es una extensión algebraica, no sé si lo dije, lo puse en la diapositiva, una extensión es algebraica si todos los elementos de esa extensión son algebraicos sobre el campo base, sobre K, ¿verdad? Lo había puesto aquí, y toda extensión algebraica, sí, lo había puesto al principio. Me hubiera gustado hacer una observación en su momento sobre las extensiones algebraicas y los campos algebraicamente cerrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo que los números complejos es un campo algebraicamente cerrado, porque no hay, es algebraico, es una extensión, es algebraico, es decir, no hay extensiones algebraicas más grandes que él. Cualquier otro campo que sea una extensión algebraica de los complejos tiene que ser igual a los complejos. Sí, la cerradura algebraica de los reales, que normalmente se denota por R barra, es igual a los complejos. ¿Sí? Porque eso, porque esta es la definición. La cerradura algebraica de un campo es una extensión algebraica, K barra de K, que es algebraicamente cerrada. Entonces, los complejos son una extensión de los reales, que es algebraica, y además es algebraicamente cerrada. Entonces, la cerradura de los reales es esto. Pero ahora la pregunta es quién es la cerradura algebraica de los racionales. Y esto lo quería decir porque veo, cuando he dado cursos de álgebra, veo que es una confusión más o menos común. De repente piensa la gente que la cerradura algebraica de los racionales también son los complejos, pero no. Resulta que la extensión, esta extensión, que sí es una extensión de campos, no es algebraica. ¿Verdad? Los complejos no es una extensión algebraica de los racionales, simplemente porque tengo pi, por ejemplo, y pi todo el mundo sabe que no es un elemento algebraico. De hecho, los reales no es una extensión algebraica en general, no es una extensión algebraica de los racionales, porque está pi ahí. Por lo tanto, la cerradura algebraica de los racionales no puede ser los complejos, porque no es una extensión algebraica. Entonces, la cerradura algebraica de los complejos, de los racionales, es de hecho un objeto bastante fascinante. Es un objeto que se puede entender a partir de sus extensiones algebraicas finitas, pero como ustedes han de saber, o como vamos a ver, o a lo mejor lo menciono, es que el grupo de Galois de la cerradura algebraica de los racionales es un monstruo, es un objeto muy grande y es difícil, es muy difícil de poder decir quién es. La cerradura algebraica, por cierto, sí está adentro, la cerradura algebraica de los racionales sí está adentro de los complejos. Se puede ver que está dentro, hay un encaje, ¿verdad? En dado caso, a los complejos, pero no son iguales. ¿Ok? Oye, Rogelio, ¿y la Sí. cerradura algebraica de los de Q está dentro de los reales? La cerradura algebraica de Q tampoco, porque por ejemplo I es un número algebraico sobre los racionales, pero no es un número real. Entonces Ok. no está dentro de los. Ok, muy bien. Entonces está dentro de los complejos, ¿verdad? Pero sí, pero no es no dentro de los reales. Ok. Corta los reales.
Mm, ok, gracias. Ujú. Y luego pasamos. Resulta que uno se puede preguntar, dado un campo cualquiera, si existe la cerradura algebraica de ese campo. Una cosa es, bueno, yo defino lo que es la cerradura algebraica, pero de ahí a que exista, eso es otra cosa. Hasta donde yo sé, todas las demostraciones para demostrar la existencia de la cerradura algebraica utilizan el axioma de elección o alguna forma equivalente, es decir, el lema de Zorn. En particular, se puede demostrar muy fácil utilizando el lema de Zorn que la cerradura algebraica existe, o que al menos una cerradura algebraica existe. Por cierto que si yo utilizo el lema de Zorn, nada me garantiza que la existencia de la cerradura algebraica o de esa cerradura algebraica sea única. Entonces, podría haber muchas cerraduras algebraicas de un campo. Pero necesito el axioma de elección o su forma equivalente, el lema de Zorn. Entonces, nosotros vamos a asumir que existen cerraduras algebraicas, es decir, estamos asumiendo el axioma de elección, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer siempre que dado un campo cualquiera, siempre va a poder encontrar una cerradura algebraica de ese campo. Y nada más que necesito el lema de Zorn, fuertemente. Okay. Entonces, esta cerradura algebraica, cuando existe, que es nuestro caso, que estamos suponiendo, cumple propiedades muy interesantes. Y esta es la primera proposición. Saca un campo, existe la cerradura algebraica. Eso ya lo discutimos. Entonces, para cualquier otra extensión algebraica, hay un encaje de K álgebras de L a K. Y entonces este es el diagramita que está aquí. Entonces yo tengo que K sobre K es una extensión, L es una extensión algebraica de K, muy normal. K se mete en su cerradura algebraica siempre, y lo que me está diciendo es que siempre que tú tengas una extensión algebraica de L, se va a poder extender, ¿verdad? Se va a poder meter L, o va a haber un encaje de L en la cerradura algebraica de K. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que si yo fijo una cerradura algebraica de K, que podría haber muchas en principio, pero si yo fijo una, entonces cualquier otra extensión algebraica de L la voy a poder pensar como un subcampo de K barra, o sea, de la cerradura algebraica que fijé, como pues identificando L con su imagen bajo este homomorfismo de campos que sigue, con este encaje, es un encaje de campos. Entonces L lo identifico con su imagen. ¿Perdón, Isabel? Perdón, Rogelio, ¿puedes volver a explicar el diagrama? Porque se cortó en un momento. Ah, ya, ya. Entonces Gracias. les decía que este diagrama, o sea, simplemente es esta propiedad que está diciendo, que estoy mencionando aquí. Es decir, que yo tengo K, por hipótesis, L es una extensión algebraica de K. Entonces K está adentro de L, ¿no? Es un subcampo de L, lo estoy pensando. Y entonces yo tengo por otro lado la cerradura algebraica de K, que como les digo, puede haber muchas cerraduras algebraicas, pero supongamos que yo me fijo en una cerradura algebraica. Entonces tengo K. En principio, L y la cerradura algebraica podrían no tener nada que ver. Lo que me está diciendo esta parte de la proposición es que existe un encaje, que por cierto no tiene que ser único, y de hecho no es único, como vamos a ver, esa es parte de la riqueza de la teoría de Galois. Existe un encaje de L a K, un encaje de campos. Eso quiere decir que L y su imagen son isomorfos, son como lo mismo, ¿verdad? Y entonces, este resultado lo que me está diciendo es que una vez que yo fijo una cerradura algebraica, cualquier otra extensión algebraica de K se puede pensar como un subcampo de esta cerradura algebraica que yo me estoy tomando. ¿Y cómo lo pienso como un subcampo? Pues simplemente, en vez de trabajar con L, trabajo con la imagen de L en la cerradura algebraica que yo estoy fijando, que es isomorfo a L. Entonces, salvo isomorfismo, lo que dice salvo isomorfismo, toda extensión algebraica de K es un subcampo de la cerradura algebraica que yo estoy fijando. Y esta es una propiedad interesante que normalmente uno asume, uno dice, yo agarro, fijé una cerradura algebraica y entonces a partir de ese momento todas las extensiones algebraicas que yo estoy considerando van a ser subcampos de K barra. Y lo puedo hacer gracias a esta proposición, ¿de acuerdo? Entonces esa es una Hay una característica. pregunta. Sí. ¿Hay una relación entre la cerradura de L y la de K, Ah, suponiendo que sí, L se extiende acá? sí, es un ejercicio más o menos rápido de que ustedes vean que yo aquí, por ejemplo, puedo tener la cerradura algebraica de L. Entonces, esta composición, toda esta composición es una extensión algebraica de K, porque todo elemento de L barra es algebraico sobre L y L es una extensión algebraica de K. Eso no lo dije, pero las extensiones algebraicas se comportan bien. O sea, si yo tengo torres de extensiones algebraicas, siguen siendo algebraicas sobre la base. Entonces, L es una extensión algebraica de K. Entonces, hay un morfismo de aquí para acá. Por este mismo resultado, hay un morfismo de K barra algebraica L algebraica. Y no es difícil ver que si L es algebraica sobre K, entonces es,
entonces estos dos campos tendrían que ser isomorfos. Tienen que ser isomorfos. Entonces, nuevamente yo me puedo considerar la cerradura algebraica de L y la cerradura algebraica de K. En principio podrían ser campos distintos, pero por este mismo enunciado que estoy poniendo aquí, existen morfismos, encajes de K barra en L barra, y también existe un encaje de L barra en K barra, y por lo tanto los podría considerar isomorfos, ¿verdad? O sea, hay un isomorfismo. Por cierto, este isomorfismo no tiene por qué ser único, de hecho podría haber un montón de isomorfismos, pero nuevamente, una vez que yo considero a L como un subcampo de K barra, bajo esta identificación, entonces la cerradura algebraica de L barra pues tendría que estar adentro de K barra y entonces ahora sí quedaría claro. Es decir, que si L lo tomo ya de entrada adentro de K barra, entonces la cerradura, como K barra es algebraico, entonces la cerradura algebraica de L pues también tendría que estar aquí, ¿verdad? Porque piénsenlo, ¿verdad? Todo elemento que es algebraico sobre L, y si K es un campo algebraicamente cerrado, entonces ya tendría que estar aquí adentro. Entonces tendría esta relación y pues de hecho tendrían que ser más que uno contenido al otro. Se puede ver, de hecho, un ejercicio que son iguales. Eso si yo considero L adentro de K barra. Si L no está adentro de K barra, entonces la cerradura algebraica podría ser otra cualquiera, pero serían isomorfos, ¿no? Siempre y cuando L sea algebraico, ¿sí? L sobre K sea algebraico. Si L no es algebraico, ¿verdad? Entonces sí, eso sí podría ser otra cosa completamente distinta. No tendría por qué ser igual. Entonces, sí, entonces la cerradura algebraica de una extensión algebraica vuelve a ser el mismo. Eso es lo que vamos a pensar en nuestra mente, es lo que vamos a pensar. Es decir, no es el mismo, pero es casi el mismo. Son el mismo salvo isomorfismo. Ok, bien. Entonces continuamos. Esto ya lo vimos. Entonces, ahí está. Entonces la siguiente. Ahora, otra definición súper importante, y esto lo quiero recalcar porque las extensiones separables en la teoría de campos, cuando veamos el grupo fundamental y los cubrientes, ¿verdad? En particular los cubrientes, las extensiones separables es lo que van a jugar el papel de los cubrientes en topología. ¿Sí? De cubrientes en topología. Entonces, ahorita no vamos a ver por qué, pero guárdenlo en su memoria. Espero yo mañana o el viernes o el último día poder ver esta relación, pero guarden su memoria. Entonces, vamos a empezar, lo que quiero definir lo que es una extensión separable y entonces vamos a empezar desde el principio. Un polinomio es separable si no tiene raíces múltiples en alguna cerradura algebraica de K. Entonces, este teorema de isomorfismo es un ejercicio ver que si no tiene raíces múltiples en una cerradura algebraica, entonces no tiene raíces múltiples en ninguna cerradura algebraica, de hecho, ¿no? Entonces, por eso lo pongo entre paréntesis, pero realmente podría haber dicho que no tiene raíces múltiples en ninguna cerradura algebraica, pero basta con que encuentre uno, donde no tiene raíces múltiples. Todo el mundo recuerda lo que es una raíz múltiple. Por ejemplo, si yo me tomo el polinomio f de x igual a x menos 2 al cuadrado, tiene al 2 como raíz múltiple, tiene al 2 como una raíz de multiplicidad 2, ¿de acuerdo? Si yo aquí le pongo a la 1000, y aquí le pongo a la 1000, entonces el 2 sería una raíz de este polinomio de multiplicidad 1000, aunque yo aquí le ponga, por ejemplo, x cuadrada más 1, luego es decir, es el producto de estos dos polinomios, entonces aquí f de x tendría 2 como una raíz múltiple de multiplicidad 1000, de multiplicidad algebraica 1000, ¿verdad? Es decir, como este numerito me mide cuántas veces es 0, el 2 de este polinomio. Esa es la multiplicidad. Entonces un polinomio es separable si no tiene raíces múltiples, ¿sí? Si no hay más que una raíz múltiple. Esto se puede verificar. Hay un criterio para ver cuándo un alfa es una raíz múltiple. Resulta que si f, me fijo en su derivada formal, ¿verdad? Yo tengo un polinomio, entonces puedo calcular su derivada formal, es decir, sin utilizar límites, simplemente por definición, ¿verdad? La derivada. Entonces, si alfa también es cero de la raíz de la derivada, o sea, si esto es igual a cero y f de alfa es igual a cero, si estas dos condiciones se cumplen, entonces alfa es una raíz múltiple del polinomio. Entonces, una forma, eso verifíquenlo ahorita, ¿verdad? Una forma muy fácil de ver si un polinomio, si hay una raíz de un polinomio es una raíz múltiple, calculen la derivada y evalúen en la derivada, y si también es cero de la derivada, entonces tiene una raíz múltiple, es un criterio. De hecho, se puede decir más, ¿verdad? Eh, un polinomio y su derivada
tienen raíces múltiples, tienen raíces múltiples y el máximo común divisor entre el polinomio y la derivada es un polinomio de grado positivo, ¿no? No es una constante. Ok, no son primos relativos, lo que se quiere decir, tienen un factor común. Bien, ok. Entonces, un elemento alfa es separable. Ahora vamos a decir cuando un elemento es separable, sí, su polinomio mínimo. Recuerden que a cada elemento yo le puedo asociar un polinomio mínimo, que por cierto es irreducible, ¿sí? Y mónico. Entonces, me fijo en las raíces del polinomio mínimo en alguna extensión algebraica. Y si es simple, es decir, si todas las raíces son, si el polinomio mínimo es separable, entonces yo digo que mi elemento es separable, ¿no? Un elemento algebraico alfa es separable sobre K si su polinomio mínimo es separable. Notar que estoy diciendo separable sobre K. ¿Y por qué decimos separable sobre K? Porque de hecho la propiedad de ser algebraico depende fuertemente de K, ¿verdad? ¿Sí? Déjenme ponerles rapidísimo un ejemplo. O sea, pi no es algebraico sobre los racionales, ¿verdad? ¿Sí? No es algebraico. O sea, no existe ningún polinomio que sea cero con coeficientes racionales de tal manera que al evaluarlo en pi sea cero. Pero ahora yo puedo considerar la extensión. ¿Qué pasa si yo considero la extensión q de pi? Entonces q de pi es una extensión algebraica, es una extensión, no es algebraica, es una extensión de los racionales que perfectamente tiene sentido. Y entonces yo podría tomarme aquí, por ejemplo, el elemento pi más 1 o pi cuadrada. Y entonces pi más 1 sí es algebraico sobre q de pi. ¿Sí? Entonces, de hecho, la raíz de pi, por ejemplo, sería un algebraico, este es algebraico sobre este elemento, sobre aquí. Pero no es algebraico sobre los racionales, pero sí es algebraico sobre q de pi. Es decir, ser algebraico depende fuertemente del campo base. Entonces, de aquí que estas definiciones hacen fuerte énfasis en eso, en que un elemento es algebraico sobre K o es separable sobre K si su polinomio mínimo es separable. Y eso también es separable sobre K, debería decir aquí. Porque el hecho de que un polinomio, bueno, no me voy a meter en esos detalles, pero es importante pensar que estoy en un campo base de referencia. ¿Ok? Ok, entonces se entiende lo que es un elemento separable y ahora qué es una extensión separable. Pues una extensión es separable si es algebraica de entrada y todo elemento de L es separable sobre K. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Vamos a ver, ¿existirán extensiones separables? ¿No existen? ¿Qué es lo que pasa con extensiones separables? Y repito, guarden esta definición de separables, va a ser muy importante porque esto es lo análogo a un cubriente después de la filosofía de Grothendieck. Parece como muy sorprendente, ¿no? Al menos yo cuando leí esto por primera vez, era como cómo las extensiones separables tienen algo que ver con un cubriente en topología. Pues sí, tienen que ver. De hecho, con el formalismo de Grothendieck se puede ver más fácilmente que los cubrientes corresponden a estas extensiones separables. Ok. Entonces, un polinomio con coeficientes en un campo tiene raíces múltiples y solamente si el polinomio y su derivada formal tienen factores comunes, ¿no? Y es lo que les había comentado, de grado positivo. Estas observaciones, tómenselas como de ejercicios, véanlo ahorita que termine el curso, se ponen a calcular eso. Entonces, por lo tanto, un polinomio reducible es separable si p de x no divide a su derivada, ¿verdad? O sea, porque es irreducible y si tuvieran un factor común sobre k, entonces eso solamente puede suceder si p de x, como es irreducible, divide a la derivada. Entonces, un polinomio irreducible es separable si p de x no divide a su derivada. Esa es una cosa muy bonita. Y ustedes van a decir, ay, pero ¿cómo va a dividir a su derivada si la derivada tiene grado menor? Ah, bueno, la única posibilidad en la que podría derivar un polinomio a su derivada es que el polinomio derivada sea cero, ¿verdad? Y entonces ustedes van a decir, ah, pero ¿cómo va a ser el polinomio cero? Ah, lo que pasa es que aquí en México estamos muy acostumbrados en trabajar en característica cero, pero cuando estoy trabajando con campos de característica positiva, por ejemplo, un campo finito, entonces sí podría suceder que hay polinomios, por ejemplo, el polinomio x a la p, este es un polinomio adentro del anillo de polinomios con coeficientes en el campo finito, ¿verdad? En z módulo pz. Entonces, ¿qué pasa si calculo la derivada? Pues la derivada es p por x a la p menos 1. Pues, ¿qué creen? Que como este campo es de característica p, todos los múltiplos de p son cero. Entonces, este polinomio, que la derivada es idénticamente polinomio cero. Y pues ahí está, ¿no? O sea, si hay polinomios cuya derivada son cero.
Entonces eso es básicamente lo que está pasando. Claramente en característica cero eso no puede pasar. Entonces lo que decimos es lo siguiente, ¿no? Un polinomio, así campos de característica cero, todo polinomio reducible es separable. Entonces eso es algo padrísimo. Si tomo un campo de característica cero, me tomo su polinomio, un polinomio reducible, entonces ya de entrada ya sé que ese polinomio no tiene raíces múltiples. ¿Sí? Pero en campos de característica positiva, como acabamos de ver, puede haber polinomios irreducibles que no son separables. Y hay un ejemplo muy concreto que es este, por ejemplo. Si K es de característica L, entonces eso quiere decir que todos los múltiplos de L son cero, ¿no? Entonces el polinomio x al n menos a, donde a no es una raíz, les estoy señalando, pues ustedes no ven aquí. XL menos a, donde a es una unidad, es decir, es un elemento invertible, es distinto de cero. Pero no está en esta cosa. Esto quiere decir que son todos los elementos que son una potencia de P en K. Es decir, si A no es una potencia de... aquí no es P, este debería de ser L. Claramente debe ser L porque estoy trabajando en características. Acá. Entonces, si X menos A, si A no está, no es una potencia de P y es invertible, entonces el polinomio que tengo aquí, X a la L menos A, resulta que es irreducible, pero no es separable. No lo voy a hacer aquí, es un ejercicio de teoría de Galois clásico y también está interesante que lo calculen. Por ahí nadie me ha preguntado, entiendo que todo el mundo sabe lo que es la característica de un campo, porque yo estoy hablando de eso y también es una cosa importante, ¿no? La característica de un campo, todo el mundo lo sabe y todo el mundo sabe que la característica de un campo o es cero o es un número primo siempre, ¿verdad? Entonces, si alguien no lo sabe, es ahora el momento de decir, si no, avanzamos. Ok. Y sea L una extensión finita de grado n, ya sabemos que el grado es la dimensión de L como K espacio vectorial, entonces L tiene a lo más n encajes de K álgebras. Eh, y son exactamente n, sí, solamente sí, L es una extensión separable. Y aquí es donde se empieza, este resultado es muy importante porque también es donde se empieza a ver, y ustedes lo van a ver más adelante, esta propiedad que comparte como con los cubrientes de alguna manera. Entonces, vamos a entender qué es eso. Entonces, yo tengo aquí mi campo base K y tengo una extensión L algebraica, ¿no? Finita de grado n. Es una extensión finita. Todas las extensiones finitas, aquí lo vamos a notar así, todas las extensiones finitas son algebraicas. Entonces, aquí tengo esta extensión. Y por otro lado, tengo la cerradura algebraica que yo estoy tomando fijo y aquí tengo una. Entonces, yo les había dicho por el resultado anterior que L se puede meter acá. Le dije, bueno, la cosa es que no es una única forma. L se puede ver como un subcampo de K, pero no de una única forma. Entonces la pregunta es de cuántas formas se puede ver. Bueno, esta proposición me dice que cuando mucho hay tantas formas de meterlo, de verlo como un subcampo de K barra, como la dimensión de que tiene. Si este tiene dimensión n, entonces cuando mucho hay n de ellas, ¿no? Hay n formas de meterlo para allá adentro. Y la idea básicamente de esto es muy sencilla. Si esta es una extensión algebraica, vamos a tomarnos un elemento alfa algebraico, aquí. Entonces, ¿a quién lo mando a la cerradura algebraica? Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Entonces, ¿a quién lo tengo que mandar? Entonces, yo lo que digo es que si me considero el polinomio mínimo de ese alfa, y este lo voy a llamar sigma, este encaje, entonces yo podría fijarme en el polinomio P alfa de sigma, que lo que estoy haciendo es aplicarle, o bueno, no lo voy a ver hacer, sino simplemente me tomo el polinomio mínimo de alfa, y la pregunta es, si yo me tomo alfa, evalúo en alfa a este elemento, pues yo sé que esto es cero, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si yo evalúo este en sigma de alfa? Donde sigma de alfa, como lo habíamos visto acá en esta página, sigma es este morfismo que está aquí. Entonces, si yo me tomo alfa, sigma de alfa, pues es la imagen de la cerradura algebraica, se rayó completamente esto. Y ya sé por qué se rayó, porque no le puse una división aquí, pero no da la idea. Ahí está, se rayó porque lo empalmé con este software, entonces aquí le puedo poner un stop. Entonces, bueno, lo que quería decir, así voy acá al final y voy a tener que abrir otra página. Ahí está. Entonces yo tengo mi polinomio
Lo voy a tomar explícitamente. Entonces lo voy a tomar como A0 más A1X más ANX a la más X a la N porque es mónico, ¿no? Es el polinomio mínimo. Entonces no tiene, el coeficiente de grado mayor es 1. Entonces yo sé que si lo evalúo en alfa, pues esto me da 0. Entonces me da A0 más A1 alfa más alfa a la N, es igual a 0. Esto es porque es el polinomio mínimo y es algebraico. Y ahora la pregunta es quién es P de alfa de la imagen bajo uno de esos encajes, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este? Pues es meterle aquí el sigma de alfa en cada una de, aquí me faltó un X, ¿no? Más sigma de alfa a la N. Pero sigma es un homomorfismo de campos, eso quiere decir que se comporta bien. Aquí estoy, ya no me dice nada. Estoy diciendo que esto debería de ser por A1. Entonces sigma es un homomorfismo de campos, entonces se comporta bien con los productos y además estoy diciendo que es un encaje de K-álgebras. De K-álgebras quiere decir que deja fijos a los elementos de K. O sea, los elementos de K no les hace nada, se pueden meter y sacar. Entonces no es difícil que ustedes vean que utilizando las propiedades de K-álgebra, esto es sigma del polinomio original evaluado en alfa, o sea, es de P alfa de alfa. Y esto es lo mismo que sigma, pues de cero, porque esto se evalúa de cero. Y todo automorfismo, o todo homomorfismo de campos, ¿verdad? Manda el cero en el cero. Eso quiere decir, lo que le estoy diciendo en otras palabras, es que si alfa es una raíz, entonces la imagen, una raíz del polinomio mínimo, entonces su imagen vuelve a ser una raíz del mismo polinomio mínimo, del mismo polinomio mínimo. Entonces no tengo muchas opciones cuando estoy pensando en cuántos encajes puede haber de L a K. Entonces, yo tengo K barra, nuevamente tengo K, la cerradura algebraica, tengo L, una extensión algebraica, y la pregunta es ¿cuántos encajes tengo aquí? Bueno, si aquí yo tengo un alfa, no hay muchas opciones a quién lo puedo mandar. Si este sigma de alfa lo tiene que mandar a otra raíz del mismo polinomio mínimo. Y entonces ahí hay una situación que me limita, ¿verdad? ¿Quiénes son todos los posibles encajes? Entonces, resulta que toda extensión algebraica, que toda extensión separable es primitiva, y entonces cuando la extensión es separable, no me voy a adelantar, se lo voy a escribir ahorita, cuando la extensión es separable hay exactamente n de ellas, y es lo que dice la segunda parte de la proposición. Dice, si hay exactamente n, donde n es el grado de la extensión, entonces es porque la extensión era separable y viceversa. Si la extensión era separable, entonces hay exactamente L. Entonces, si yo tengo una extensión algebraica, hay a lo más n formas donde n es el grado de la extensión, hay a lo más n formas de meterlo a la cerradura algebraica fija, y cuando hay exactamente n formas, era porque la extensión era separable. Entonces, es una forma muy interesante de reconocer las extensiones separables, y que de hecho, si ustedes consultan el libro de Lang, esta es la definición de extensión separable que hace Lang. Y ustedes ven muchos otros libros de extensión separables, lo hacen así como yo lo hice ahorita, definiendo lo que es un elemento separable, etcétera, etcétera. Pero realmente si uno se quiere poner serio, esta es la parte importante. Y cuando digo serio, digamos, pensando en la filosofía de Grothendieck. Si se fijan, esta definición de extensión separable tiene que ver más con los morfismos, ¿verdad? Tiene que ver más con las flechas, con las inclusiones, con las flechas, con los morfismos de L a la cerradura algebraica. Y esa es la filosofía de las categorías. Cuando yo estoy estudiando una categoría, realmente los objetos no son tan importantes. Lo que es realmente importante son las flechas entre esos objetos. Por el lema de Yoneda, muchas veces yo puedo recuperar mi objeto mismo si conozco a las flechas, ¿no? de mi objeto. Entonces, esta definición o esta caracterización de las extensiones separables es lo que permite abstraer y llevarlo en términos de categorías y ya una vez que está todo esto puesto en términos de categorías, como por arte de magia, haciendo referencia a lo que les había dicho de Grothendieck al principio, vamos a empezar a ver las relaciones que existen entre distintos conceptos matemáticos, en particular la de cubriente y las de extensiones separables. Entonces, para que lo tengan ahí guardado. Ok.
Entonces, ¿qué estoy diciendo? La composición de campos. Ahora vamos a ver otra cosa que es la composición de campos. Rápidamente recordar esto. Si yo tengo dos extensiones algebraicas, dos extensiones en general de K, L y E son extensiones de K. Y vamos a suponer que ambas están dentro de un campo común que vamos a llamar M. Entonces, la composición es un subcampo, es el subcampo más pequeño de M que contiene tanto a L como a M. Entonces, en otras palabras, yo puedo pensar en la composición, es como el campo más pequeño que contiene acá y a la unión de E y L. ¿No? Entonces, todo eso es un subcampo, tiene que ser un subcampo de M, pero entonces es el subcampo generado por la unión de E y L, me tomo todos los elementos, los uno, la unión de campos no tiene por qué ser un campo, pero entonces me fijo en el campo más pequeño que contiene a la unión y por supuesto que es una extensión de K, y esta cosa estaría dentro de L. Entonces, estas son distintas formas de entenderlo, y esta es la composición de dos campos. Esta composición de dos campos es muy importante, aunque aunque realmente aquí lo importante, que nuevamente lo quiero resaltar en términos de sus flechas, es decir, de las propiedades como categóricas o que van a ser susceptibles a entenderlas desde un punto de vista categórico, es lo siguiente. Dice que las extensiones separables forman una clase distinguida. Y hay muchas otras clases de objetos categóricos que forman clases distinguidas. Y en particular en campos, ¿verdad? Hay muchas. Lo que quiere decir esto es básicamente esto, que si me tomo una torre de campos, L, una extensión de M y M extensión de K, entonces L sobre K es separable si solamente si L sobre F y F sobre K lo son. Ahorita vamos a verlo en un diagrama. La segunda parte, para que sea distinguido, también, de hecho esta propiedad no es para que sea distinguido, pero es una propiedad interesante que se puede deducir de lo que hemos dicho hasta ahora. Dice que la extensión finita L sobre K es separable si solamente si L se puede ser generado con un número finito de elementos separables. Entonces, esta es una cosa. Y aquí importantísimo el hecho de que la extensión sea finita. Entonces, que la extensión sea finita quiere decir que hay una base, ¿verdad? Una base finita. Y entonces, seguramente si yo me tomo los elementos de la base, entonces K, el mínimo campo que contiene acá y los elementos de la base, pues recupera L. Entonces, eso para decirles que las extensiones finitas siempre se pueden ver como campos, como el campo generado por un número finito de elementos, en particular los de la base. O sea, puede ser generada como álgebra, como campo, con un número finito de elementos siempre. Y entonces, bueno, la extensión es separable, sí, solamente sí, siempre que yo puedo escribir L como esta cosa, cada uno de los alfa is es separable, ¿no? De hecho, si yo puedo escribir a L como un campo generado por algunos elementos y cada uno de estos elementos es separable, terminé, la expresión es separable. ¿Sí? Y este es un resultado muy interesante también. Rogelio, nada más una pregunta. Sí. En el primer punto, ese F debería ser M, ¿verdad? Ah, sí, claro. Aquí este debería ser M. Qué bueno que me dices. Sí, porque estoy aquí, no sé por qué le puse. Este debería ser este. ¿No? Entonces, M. ok. Lamentablemente no se va a quedar esa corrección, pero yo sí me voy a acordar. Ok, luego lo voy a corregir. Entonces, ahí está. Entonces, si L sobre K, más bien aquí lo que deberíamos de cambiar es M por F, porque ya veo que lo que estoy visualizando es F y no M. Entonces, cambiemos M por F, ¿ok? En el primer punto. Entonces, ahora sí, este punto, que también es una de las condiciones para que la extensión sea distinguida, es que si L sobre K es separable y F sobre K es cualquier otra extensión algebraica, no necesariamente en una torre, y ambas dentro de la cerradura algebraica o dentro de algún campo, entonces la extensión FL sobre F es separable. Ahorita vamos a verlo todo en un dibujito para que quede claro. Y la última es que si L sobre K y F sobre K son separables, y ahora no estoy asumiendo que estén en un campo común, nada más que están así, entonces lo que voy a tener es que su composición es separable. A ver, déjame leer. Dado una torre, aquí sí es M, ¿verdad? Sí, como habíamos dicho. Pero aquí ya el F ya no tiene que ver con esta torre, ¿no? O sea, esta F es otro campo que no tiene que ver. Y entonces lo expresamos así, en esta situación. Entonces, lo que me está diciendo son estos diagramas, estos tres diagramas para que sea una clase distinguida. Se tienen que cumplir estas cosas. Quiere decir que
Para que esta extensión sea separable, me basta que esta sea separable y esta sea separable. De hecho, sí, solamente sí. La extensión L sobre K es separable, sí, solamente sí. Estas dos intermedias son separables. Siempre y cuando esté yo en una torre, ¿verdad? Y ahora aquí me tomo, en este caso, voy a tomarme esta separable. Si esta extensión es separable y F es cualquier otro campo, simplemente cualquier otro campo que contiene acá, entonces me puedo fijar en la composición y lo que estoy diciendo es que ahora esta extensión de aquí también es separable. O sea, que la puedo como transportar, ¿verdad? Por este diagrama. Esta extensión es separable. No estoy diciendo nada sobre esta extensión LF sobre K. No estoy diciendo que LF sobre K sea separable. Lo que sí estoy asegurando es que LF sobre F es una extensión separable. Y finalmente, si yo me tomo K y me tomo tanto esta separable como esta separable, entonces esta extensión de aquí ya es separable. Ese es el punto 3, ¿verdad? Entonces yo me puedo acordar de esta situación en términos de estos diagramas. Y nuevamente, repito, recalco que esto es en términos de flechas, y cuando es en términos de flechas me gusta porque se puede llevar a nociones categóricas. Entonces, dado este resultado, vemos que la composición de todas las extensiones separables finitas de K dentro de la cerradura algebraica, todas las extensiones finitas separables, es una extensión separable. Entonces, yo puedo fijarme en la composición de todas las extensiones finitas, la composición de todas. Entonces, me puedo fijar en el campo más pequeño que contiene, el subcampo de la cerradura algebraica más pequeño que contiene a todas las extensiones separables, a la unión de todas. Y esa cosa, por lo que acabamos de ver, es separable. Todos los elementos ahí van a ser separables. Y entonces ese cuate recibe un nombre súper especial, y este nombre se llama la cerradura separable. Se llama la cerradura separable. Y ese campo, es un campo nuevamente, es súper importante en nuestra teoría. Esto va a jugar junto con algunas otras hipótesis, pero este va a jugar el papel, o va a jugar un papel muy importante en la definición de lo que sería el equivalente al cubriente universal. ¿Sí? Esta cerradura separable de K sobre K. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la cerradura separable? Pues simplemente es el campo más pequeño de la cerradura algebraica que contiene acá y a todos los elementos separables. A todos los elementos separables. ¿Ok? Contiene a todas las extensiones separables en particular. Esta cerradura separable depende de la cerradura algebraica fija que yo me estoy tomando. ¿Sí? Es un subcampo de la cerradura algebraica, pero nuevamente, si yo lo hago para otra cerradura algebraica, obtengo otra cerradura separable que son isomorfas. Entonces, básicamente también la cerradura separable es única salvo isomorfismo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí los resultados de separables, yo me gustaría ver ejemplos de extensiones separables. Pues ahí está. Toda extensión finita separable. Bueno, es otra cosa, no es eso. Toda extensión finita separable es simple. Que sea simple quiere decir que es generada por un solo elemento. Es un teorema importante, el teorema del elemento primitivo. Me dice, toda extensión separable que sea finita es siempre generada por un único elemento. Entonces, ya está. L es una extensión de K. Pues, ¿qué creen que L es de la forma K de alfa? Con alfa, por supuesto, tiene que ser un elemento separable. Alfa en L. Si existe un elemento alfa en L de tal manera que ese L es generado por un solo elemento. Siempre y cuando esta extensión sea una extensión de grado finito. ¿Ok? La cerradura separable no es así, por cierto. Ok. Entonces ese teorema es muy importante. Ahora es una definición muy importante en aritmética. Es la definición de campo perfecto. Un campo es perfecto si todas las extensiones finitas son separables. Entonces aquí la pregunta es, claro, ¿habrá campos perfectos? Pues sí, sí hay campos perfectos. No son los de característica cero, por ejemplo. Y los campos finitos también son perfectos. Entonces, si yo tengo un campo perfecto, por todas las definiciones, si las revisan con calma, se van a dar cuenta que en los campos perfectos se cumple esta maravillosa propiedad de que la cerradura algebraica y la subcerradura separable son los mismos. Por eso es que cuando ustedes estudian teoría de Galois, mire, es un comentario que siempre hago, es una crítica a los cursos de teoría de Galois que imparten aquí en México, es que la mayoría de las veces siempre consideran teoría de Galois sobre campos de característica cero. Ojalá que esto haya estado cambiando, pero en mi época casi todo mundo que había estudiado teoría de Galois lo hacía siempre sobre campos de característica cero, es decir, sobre extensiones de los racionales. Y entonces ahí automáticamente todas las extensiones son separables porque estoy trabajando en campos de característica cero. Y realmente pocos se metían en la situación en la que el campo era de característica prima o trabajar sobre campos finitos, donde el concepto de separabilidad es donde realmente tiene un significado y un sentido. Y entonces en
en los campos de característica cero siempre pasa que la cerradura algebraica y la cerradura separable son iguales y todos por lo tanto siempre trabajan con eso y todos felices y contentos. Los problemas interesantes o la parte bonita e interesante, la parte rica es cuando estoy trabajando en campos de característica positiva, por ejemplo en campos finitos, y entonces ahí la cerradura separable y la cerradura algebraica no es necesariamente la misma. En campos finitos sí, porque los campos finitos son perfectos, pero en campos de característica positiva en general no es cierto. Y ahí tengo que tener cuidado y hay una riqueza impresionante con las cerraduras separables. ¿Ok? Entonces, rápidamente, me quedan 5 minutos, ¿verdad? Creo. Entonces definimos, ya queremos definir lo que es el teorema fundamental de la teoría de Galois. Entonces vamos a denotar por los automorfismos de L a K el grupo de automorfismos de campos que fijan a cada elemento de K. ¿Verdad? Es decir, me fijo en out de L de K a los sigma de L a L de tal manera que sigma de X es igual a X para todo X en K. Esos son los automorfismos de L en K. ¿Sí? L y K son dos campos. Aquí no necesariamente estoy considerando ¿qué estoy haciendo? Sí, sí, claramente L contiene acá. Lo que estoy diciendo son los automorfismos de L, son los morfismos de L en L, de tal manera que fijan a cada elemento de K. Sí, exacto. Entonces se denota así. Este es un grupo, tiene estructura de grupo, es muy fácil verificarlo. Son automorfismos, quiere decir que son invertibles, ¿verdad? Son homomorfismos que vienen de regreso. De hecho, como estoy en campos, si no es el homomorfismo cero, tiene que ser inyectivo, y como voy de L a L también es proyectivo, y entonces también se puede ver que tiene un inverso. Ok, entonces ahora si esta es otra notación muy importante para el teorema principal, es que si me tomo G un subgrupo del grupo de automorfismos, un subgrupo del grupo de automorfismos de L, entonces podemos considerar al subconjunto de L formado por todos los elementos que quedan fijos bajo G. Entonces es esta, ¿no? Lo vamos a notar por L subíndice G. Es el conjunto de todos los elementos L en L, ¿verdad? De tal manera que cuando le aplico sigma, ese automorfismo sigma, o cuando le aplico otro automorfismo sigma de G a SL, me lo dejan exactamente el mismo. Entonces, este es un conjunto que resulta ser un campo, es su ejercicio. Vean que este conjunto tiene otra vez la estructura de campo. Y además es un campo que contiene acá, es decir, es una extensión de campos de K. ¿Sí? Es fácil, es trivial ver que los elementos de K están aquí simplemente porque estoy tomando automorfismos que dejan fijos acá. Pero que dejen fijos acá no quiere decir que solamente dejen fijos acá. Puedes dejar fijos a otros elementos en L, ¿verdad? Y entonces este es el campo, este conjunto es lo que se llama el campo fijo del grupo G, ¿verdad? Y se nota LG, es el campo fijo de un subgrupo del grupo de automorfismos. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, valdría la pena hacer un ejemplo aquí, por ejemplo. A ver, imaginen que yo tomo los reales adentro de los complejos. Entonces yo tengo el automorfismo de la conjugación compleja. O sea, cada complejo lo mando a su conjugado. Entonces, ¿quién será el campo fijo? ¿Verdad? Aquí le puse los racionales, pero en realidad quería poner aquí los complejos. Ese es un problemita que de repente mi dislexia me traiciona. Quiero poner los complejos. Entonces, aquí la pregunta es ¿quién será el campo fijo de Tau? ¿Quiénes son todos los números complejos que quedan fijos bajo conjugación compleja? Ese ya me lo sé, dije, no, estos son los reales, ¿verdad? Los reales son los únicos que cambian. Entonces, ese es el ejemplo, eso se puede generalizar, ¿verdad? El campo fijo es una generalización natural de esta situación. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces aquí viene lo que es una extensión de Galois y ya me apresuro porque al menos que llegar a esto. Termino con esto. Entonces, una extensión algebraica L sobre K es una extensión de Galois y esta es una definición, una de las múltiples definiciones de lo que es una extensión de Galois. Pero esta es una definición también muy importante porque es la susceptible a la generalización que queremos estudiar. Es que una extensión L sobre K es llamada una extensión de Galois si el campo fijo de todo el grupo de automorfismos es nada más K. Es decir, si solamente fijo al puro K. ¿No? O sea, si no fijo a más elementos. Cuando lo hago sobre todo el grupo de automorfismos. O sea, si el grupo de automorfismos, si me tomo un alfa en L, ese lo tiene que mover necesariamente si el alfa no está en K. Ok.
Entonces, ya la siguiente vez vamos a ver el teorema fundamental de la teoría de Galois y vamos a ver rápidamente la teoría de Galois para extensiones infinitas. La teoría de Galois para extensiones infinitas no es eh, que yo tenga entendido, o sea, no alcanza normalmente a verse en un curso de teoría de Galois de licenciatura, posiblemente en un curso de teoría de Galois de maestría sí, pero en general creo que en un curso de Galois de licenciatura no ven la teoría de Galois para extensiones infinitas. Entonces posiblemente lo que vamos a ver la siguiente clase sea ahora sí nuevo para muchos de ustedes, para los estudiantes de maestría que tomaron un curso de teoría de Galois posiblemente no, pero es también una parte muy interesante y es ahí donde aparecen las partes, estos grupos profinitos y la relación con cosas profinitas, que es también lo que vamos a estudiar. Espero yo que la próxima clase, si mañana podamos ver esto de la teoría de Galois infinita y la del grupo fundamental, la teoría de cubrientes, rápidamente el grupo fundamental. Ok, ¿alguna duda? Con eso termino yo. ¿No hay dudas? Pues no están escribiendo, entonces, bueno, tal vez les van a surgir las dudas cuando se pongan a repasar lo de hoy y pues igual te podrían escribir si tienen alguna pregunta. Me pueden escribir, por supuesto, sí. Ya les repito que les compartí una liga aquí con las diapositivas de esta clase y algún otro material más. Por si lo quieren revisar en particular, aparece la bibliografía y otras cosas. ¿Ok? Ok. Ok, pues bueno, entonces continuamos mañana a la misma hora. Y pues muchísimas gracias, Rogelio. No, pues Hasta luego, ustedes. chicos. Ok, hasta luego, que estén bien.